queríamos conversar un poquito con usted. Ya está el proyecto de nuevo de ley de bases en la Cámara de Diputados y quería saber si ya lo convocaron, ya comienzan las reuniones, cómo van a trabajar este paquete que ahora tiene que decidir la Cámara de Diputados. Así es, tiene que tomar la decisión la Cámara de Origen, se entiende. En realidad hay una idea del 27 poder comenzar a tratar nuevamente la ley de bases, así que sería la semana que viene. Y bueno, nosotros obviamente que como diputados del oficialismo tenemos la intención de no aceptar o de tratar de aprobar la ley que salió de diputados, digamos. Claro, claro. O sea, ratificar lo que ustedes han aprobado antes de enviarla al Senado. O sea, ratificar la media sanción. Así es. Es decir, uno entiende que, claro, o sea, ambas cámaras tienen la facultad, digamos, de hacer modificaciones, pero así como el Senado creyó conveniente hacer algunas modificaciones, nosotros creemos que es conveniente insistir con el proyecto de ley que salió aprobado de la Cámara Baja. Claro, claro. Que usted sabe que para aprobar en el Senado también el gobierno, a través de Guillermo Francos, ahora jefe de gabinete, hizo algunos acuerdos para poder sacar esa media sanción, ¿no? O sea que hay algunas cosas que tal vez no la puedan cambiar, ¿no? Sí, también está, yo creo que dentro hay esa posibilidad, pero si están como decimos, los acuerdos, esos consensos que el gobierno necesitamos respetar, y bueno, seguramente se consideran. Pero la voluntad en principio está vuelvo a repetirte, de aprobar la ley así tal cual, me refiero a ganancia en especial, y el tema de los puntos que fueron sacados, si quiere decir, de la ley. Claro. García, ¿cuál es su opinión respecto a estos poco más de 6 meses de gestión del gobierno de Javier Milei? La verdad que nuestra mirada es positiva. Nosotros, o sea, yo sé personalmente que no quiero hablar del pasado, pero por ahí hay veces que hay que entender hay que mirar el pasado para entender el presente, digamos. Y nosotros venimos de una situación muy compleja. Estábamos hablando de que posiblemente estallaba una hiperinflación, donde los índices, la inflación en especial, y después los índices de circulación, de desempleo, de pobreza, habían incrementado, ¿no? Y bueno, hoy hay una macroeconomía totalmente desfasada, si se quiere decir, donde el gobierno tenía un déficit incontrolable que le obligaba a emitir o a subir impuestos, y con lo que eso significó para todos los sectores de la sociedad, en especial los más desprotegidos. Y bueno, y eso en 6 meses hoy se puede controlar, digamos, poder tener una inflación menor a 2 dígitos, hablando de un 5%, después de venir 20 o 30 puntos que incluso se dieron en algún mes en especial. Yo creo que es un avance. Además de eso, del superávit fiscal, superávit financiero, que nos permite, digamos, plantarnos ante los desafíos, para adelante de otra manera. Uno ve que es positivo, digamos. Hay esa esperanza de que en realidad las cosas empiecen a mejorar. No solamente lo percibimos nosotros los que estamos de gobierno, sino que también lo percibe la sociedad, a pesar de que sabemos que el esfuerzo es muy grande, que todavía obviamente que a pesar de que son números positivos, si se quiere decir, o alentadores, no son buenos,
porque tener una inflación de un 5% mensual tampoco hay que festejarla. O sea, por lo que uno apunta, digamos, a que seamos un país donde, bueno, haya me refiero por la situación económica, que no sea una inflación que golpee en especial a los sectores más vulnerables, que de eso se trata, ¿no? Y así que nosotros nuestra mirada es positiva, digamos, un gobierno que pone toda la voluntad para hablar con todos los actores, con todos los sectores, con gobernadores, con diputados, y ver de qué manera no podemos, como decís vos, llegar a esos consensos de acuerdo que nos permita avanzar en un proyecto que resuelva los problemas de Argentina. Usted sabe, diputado García, que desde que asumió Javier Milei aumentó la pobreza y se duplicó la indigencia en la República Argentina. Por eso te digo, o sea, hay datos pero por eso justamente también hablaba de, a pesar de que yo soy una persona que quiero mirar para adelante, y creo que nosotros tenemos que tomar, digamos, el toro por la asta y resolver los problemas, digamos. Pero hay situaciones de arrastre que la verdad que no, o sea, nosotros digamos en picada y lo que tratamos es de detener el vehículo, digamos, pero hay situaciones que o sea, que no se pueden resolver de un día al otro. No, por supuesto. Pero uno ve cómo, digamos, o sea, estos problemas que teníamos, que en realidad, o sea, creo que el gobierno lo está atacando o sea, de forma individual, si quieres, porque hay que parar la inflación, digamos, o sea, es el primer desafío que tenemos. Después el desafío que tenemos es reactivar la economía, y bueno, ahí se recuperarán los puestos de trabajo, se empezará, digamos, a disminuir la pobreza, y bueno, o sea, lleva todo un proceso. Yo creo que, vuelvo a repetirte, o sea, nosotros estamos en el buen camino, porque también hay que entender que la receta, o sea, hay dos recetas en la Argentina. La que venimos practicando hace 20 años y nos llevaron a esta situación, o hacer un cambio, digamos, de 180 grados y llevar adelante otras recetas que, bueno, que nosotros entendemos que son la solución para los problemas de nuestro país. Usted sabe que ese cambio de 180 grados que están haciendo está dejando a muchísima gente en el camino, que la desocupación aumentó de una manera exponencial. Por ejemplo, hasta el mes pasado, 250.000 cuentas sueldos en los bancos se cerraron. Eso quiere decir que son 250.000 puestos de trabajo que no hay más. Pero además... Claro. Sí, dígame. No, lo que hay que entender en realidad que eso, o sea, que no es algo que vino sucediendo, digamos, sino que el desempleo, la pobreza, eran índices que en el gobierno anterior de Alberto Fernández y de Massa se venían profundizando, digamos, y que la única solución que ellos tenían para como sostener era generar más pobreza y más miseria a través de la emisión monetaria, que sabemos que provoca inflación, y que también va dejando y que fueron incorporando a más pobres digamos en los índices del país. O sea, eso no es, o sea, no es un mérito, no es algo que el gobierno lo que el gobierno nacional está haciendo ahora es tratando de corregir esa situación. Claro. Pero no podemos nosotros, digamos, es decir, seguir utilizando el déficit fiscal para sostener una economía, si se quiere decir, que en definitiva después vaya en perjuicio de la propia gente. Sí. Ahora, o sea, en algún punto hay que poner orden, y bueno, creo que o sea, por eso hablamos de estos proyectos y de estas iniciativas que el gobierno manda al Congreso, que también eso es algo que la política y que también influye en todas estas cuestiones. Porque usted sabe... Decimos, hoy hay una realidad, la gente vive momentos difíciles, muy difíciles, de trabajo, de pobreza, y es a través del trabajo, a través de la inversión, a través del emprendimiento, a través de promover la industria. Ayer... Y eso se logra solamente con una estabilidad económica, y con reglas claras, con previsibilidad. Claro. Sí, con herramientas que la oposición no le quiere dar, porque hace 6 meses estamos hablando sobre esta ley
que es una herramienta que necesita el gobierno para poder avanzar en estos cambios que tiene, digamos, para como parte de este proyecto político. O sea, estamos hablando que el gobierno, siempre lo dice Javier Milei, digamos, tiene alrededor de 3.000 leyes, y esto representa solo el 25% de ese paquete de leyes que necesita para poner a Argentina de pie. Pero bueno, tenemos del otro lado, en la vereda del frente, un sector de la política que no quiere cambiar, que se resiste al cambio y que, bueno, pone palos en la rueda o piedras en el camino. Y bueno, también, o sea, no, y como si vos no se da cuenta que estos son los efectos de la política que se aleje tanto de la realidad. Usted sabe, diputado, que ayer la Unión Industrial Argentina dio a conocer el índice del movimiento de la industria. 14,7% en el mes de abril para abajo. Hoy dieron a conocer los supermercadistas de todo el país los índices de consumo. Bajaron el 17,3%. No hay un índice en 6 meses que sea favorable. Esto es lo que le quiero decir. O sea, usted me dice, le están poniendo palos en la rueda. Yo entiendo lo que vos me decís, lo que vos planteás, pero la solución está en emitir, en volcar, o sea, en hacer lo que ha venido haciendo el gobierno para sostener el consumo y provocar inflación, y que en definitiva después iba en desmedro en especial de los sectores más vulnerables. Entonces hoy en realidad hay una recesión económica, eso, o sea, el gobierno lo acepta, pero porque en realidad necesita, digamos, resolver los problemas macro que tienen que ver con el equilibrio fiscal, el equilibrio financiero, que nos permita, digamos, ponernos o sea, para adelante de otra manera. Entonces nos ven los mercados y pueden invertir en nuestro país. O sea, estamos hablando de previsibilidad, de reglas claras, y bueno, esas son señales que todavía, la ley era una de las señales que estaba esperando, digamos, no solamente, porque no estamos hablando solamente de inversiones extranjeras, sino hasta los propios argentinos, que quieren un país donde haya una estabilidad, donde haya reglas claras, donde haya seguridad jurídica, que les permita invertir, que les permita arriesgar, que les permita generar empleo. Y ahí ese va a ser un círculo virtuoso que yo creo que no va a faltar mucho para que Argentina empiece a caminar. O sea, a pesar de algunos datos, como si vos, también hay señales, me refiero en algunas, algunos sectores de recuperación, y bueno, que en realidad después creo que se van a ir sumando en la medida de que Javier el presidente puede seguir teniendo la herramienta, o tener la herramienta para poder, por lo menos, digamos, poner al país como un país normal, si se entiende. Bueno, yo la verdad que celebro su confianza y su optimismo, pero la verdad que por lo que se ve, mucho apego a la gestión y mucho apego a producir cambios, no le veo, la verdad es esa. Lo veo más como un orador de foros internacionales, viajando por el exterior. Creo que a un presidente itinerante le cae mejor ese mote que un presidente en ejercicio y tratando de solucionar los problemas en la Argentina. Fíjese, mañana va a ser el 9º viaje en 6 meses, 9º viaje al exterior, y al interior del país fue 4 veces. No, pero, o sea, yo creo que todos entendemos que el presidente lo que está haciendo es mostrarle al mundo que no es, que en realidad que todos los presidentes lo hicieron, o todos los presidentes intentaron hacerlo, por lo menos. Lo que pasa es que no fueron creíbles, porque en definitiva en el país, digamos, llevaban adelante otro tipo de medidas, otro tipo de política, en un país donde el mundo nos mira como un país que tiene un potencial para desarrollar, y nosotros sabemos que nosotros mismos tenemos un potencial. Por eso vuelvo a repetir que no solamente para el exterior, para el inversor de afuera, sino también para el inversor de adentro.
y bueno, o sea, el gobierno está creando las condiciones, o sea, es como necesario para poder pensar de que en realidad se puede producir un cambio real desde adentro. O sea, o sea, no hay otro camino que para nosotros esto, de ordenar una economía, de tener un déficit fiscal, de que el Estado no se convierta en un problema. Me refiero a que no gaste más de lo que recauda, porque eso se traduce, todos sabemos, en más impuestos, en inflación, en deuda, y que le ha hecho mucho daño a este país. ¿O acaso creo que ninguno va a desconocer que la deuda que se tomó en su momento con Macri, que la emisión monetaria en todos los gobiernos, y después los 170 impuestos que tiene el sector privado y que tiene la gente en general, el pueblo argentino, son un problema que hoy la verdad que no nos deja poder caminar, si se quiere decir, hacia una recuperación. Entonces, Claro. hay que resolver esos problemas. Bueno, yo Entonces, la el verdad gobierno que está tratando de resolver esos problemas. Seguramente después el gobierno está, o sea, uno la verdad que a mí personalmente, yo cuando Javier viaja al exterior, para mostrar al mundo de que nosotros somos un país que tenemos con mucho potencial, que tenemos mucho para ofrecer, que pueden venir a invertir, que pueden venir a arriesgar, o sea, para mí, o sea, son cuestiones positivas, no para nada son negativas, porque en definitiva muchos presidentes la quisieron hacer y en un momento no consiguieron nada, ¿no? Esa lluvia de inversiones, esos cambios o ese acompañamiento, o en situaciones difíciles, que la verdad que nos llevaron a esta situación también. Diputado, la verdad que le agradezco la disposición que tiene usted y el optimismo que tiene, porque es contagioso verdaderamente. Ojalá que le vaya bien. Pero todos los viajes que hizo hasta ahora son viajes personales, ni un viaje de Estado, porque en ningún viaje se reunió con un presidente, no se reunió con un ministro. El que hizo a Roma, que se reunió con la primera ministra y con el Papa, pero después son todos viajes personales. Y la verdad que cuando iba, estaba en campaña, decía que iba a traer, que el día que él asumía venían todos los millones de dólares a la Argentina, no vino un solo peso hasta ahora. Están pidiéndole por favor al Fondo Monetario Internacional que le tire una soga. La verdad que es bastante difícil el tema, pero le vuelvo a decir, le agradezco su optimismo y su confianza. Pero lo que pasa que en realidad, o sea, yo soy una persona que no viene de la política, se quiere decir. En este espacio la mayoría somos personas que venimos de la actividad privada, y entendemos por ahí, tenemos una mirada diferente, digamos. Y obviamente que creemos en este proyecto, digamos. A nosotros no nos convenció las formas de este presidente, sino en realidad las ideas y las convicciones que proponía, digamos. ¿Cuál es su actividad, García? Yo soy productor agropecuario y tengo una pyme. Ah, bien, bien, bien. O sea que sabe sabe lo que es el costo laboral. Sí, seguro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros tenemos o sea, lo que estamos, y yo lo veo en la mayoría de los diputados de La Libertad Avanza, hay optimismo, hay una convicción, digamos, y ideas claras de acompañar a esta gestión, porque creemos y estamos convencidos que es el camino. Bien. Pero con respecto a lo que vos me dijiste, por ejemplo, del tema de esa sensación o de lo que todavía no sucedió con respecto a las inversiones extranjeras. Y bueno, uno de los puntos por los cuales uno tiene entendido, o sea, uno se da cuenta que de últimas esas inversiones no llegan o no llegan como uno espera, porque en realidad sí están viniendo inversiones, es justamente la mirada que tiene la política argentina. Es decir, hay un sector de la política que realmente no le interesa que el país salga adelante y que simplemente es oposición por la oposición misma, es un no por el no, que no encima no proponen algo diferente, o la receta que proponen es la receta que han venido empleándola hace 20 años. Y yo creo que esa lectura también lo hacen, digamos, si se quiere decir, el mundo, y por eso a veces incluso uno da cuenta cómo reaccionan los mercados, ¿no? Cuando ven que hace 6 meses, o sea, no se les da al gobierno una herramienta, no se le aprueban las leyes, cuando en otros gobiernos no pasaban semanas, horas, y tenían
todo un arsenal de herramientas para poder llevar adelante el proyecto político que habían, que habían propuesto. Y sin embargo, este gobierno hasta ahora, la política argentina, específicamente los sectores de la oposición, lo único que han hecho es poner palos en la rueda y piedras en el camino para que este gobierno fracase, digamos. Y en realidad, como decís vos, mi optimismo no tiene que ver con un sector de la Libertad Avanza o porque soy parte del gobierno, sino como argentino, digamos. Bien. La verdad que yo quiero que, necesitamos que a Argentina le vaya bien, porque acá el fracaso de Javier Milei no es el fracaso de un partido político ni de una persona, es el fracaso de todos nosotros, digamos. Así es. Y donde nosotros somos los que más la sufrimos, si se quiere decir. Efectivamente. Porque, en definitiva, la política por ahí, o los políticos no la sufren, pero sí nosotros los sectores que venimos o que somos los que vivimos el día a día y no vivimos de la política. Claro. Diputado Carlos Daniel García, le agradezco esta entrevista por Ciudad Televisión y Radio Ciudad. Cuando ande por Resistencia, con mucho gusto, nos agradaría que venga a los estudios y charlamos más en extenso. Un gusto saludarlo, que tenga usted muy buenas tardes. Bueno, gracias a vos por la oportunidad y un saludo enorme a todos los chaqueños. Muy amable. El diputado Carlos Daniel García.